¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 3. Es decir, tuvimos un 30% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio, rompimos la buena racha en la que estábamos. Espero mejorar para este nuevo video. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no dejes un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo deja un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627 o escaneas este código QR que estoy mostrando. Abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 29 de octubre. Empecemos con la Bundesliga alemana. El encuentro del Eintracht Frankfurt versus el Borussia Dortmund. Veamos si hay bajas. Eintracht Frankfurt tiene 3 bajas y Borussia Dortmund tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Eintracht Frankfurt de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Eintracht Frankfurt viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Borussia Dortmund viene jugando bien, 4 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Aún no conoce la derrota, enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Borussia Dortmund, segunda victoria para el Borussia Dortmund, tercera victoria para el Borussia Dortmund, cuarta victoria para el Borussia Dortmund y una victoria para Eintracht Frankfurt, es decir que Borussia Dortmund es el favorito. Veamos cómo le va a Eintracht Frankfurt jugando como local. Y Eintracht Frankfurt jugando como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Eintracht Frankfurt viene jugando bien. Y Borussia Dortmund como visitante tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Borussia Dortmund juega bien como local. Veamos cómo le va la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones Borussia Dortmund está en la posición 5 con 20 puntos. Y Eintracht Frankfurt en la posición 7 con 13 puntos. Las casas de apuestas le dan un 31% a que gana Eintracht Frankfurt y un 38% a que gana Borussia Dortmund. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Copa de Liga Profesional Argentina. El encuentro entre Independiente versus el Arsenal de Sarandí. Veamos si hay bajas. Independiente tiene 2 bajas y Arsenal de Sarandí una baja. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas a Independiente de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Independiente viene jugando bien. Y Arsenal de Sarandí de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Arsenal de Sarandí también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos. Una victoria para Arsenal de Sarandí, una victoria para Independiente, segunda victoria para Independiente, tercera victoria para Independiente y segunda victoria para Arsenal de Sarandí, es decir que Independiente es el favorito. Veamos cómo le va a Independiente jugando como local. Independiente jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Independiente juega bien como local. Y Arsenal de Sarandí como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Arsenal de Sarandí juega pésimo como visitante. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones en su grupo Independiente está en la posición 2 con 18 puntos y Arsenal de Sarandí en la posición 13 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 62% a que gana Independiente y un 13% a que gana Arsenal de Sarandí. El pronóstico para este encuentro es gana Independiente, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirão, la Serie de Brasil, el encuentro del Atlético Paranaense versus el Sao Paulo. Veamos si hay bajas. El Atlético Paranaense tiene 3 bajas, 4 o 5 bajas, casi la mitad de equipo. Y Sao Paulo tiene 6 bajas, tiene más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que Atlético Paranaense viene jugando bien. Y Sao Paulo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Sao Paulo juega irregular.
Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Sao Paulo, una victoria para Atlético Paranaense, segunda victoria para Sao Paulo, un empate y tercera victoria para Sao Paulo, es decir que Sao Paulo es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético Paranaense jugando como local. Y el Atlético Paranaense jugando como local tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que el Atlético Paranaense juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Sao Paulo, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que Sao Paulo no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético Paranaense está en la posición 7 con 48 puntos y Sao Paulo en la posición 10 con 38 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana el Atlético Paranaense y un 20% a que gana Sao Paulo. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Internacional versus Coritiba. Veamos si bajas. El Internacional tiene 2 bajas y Coritiba tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Internacional, de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Internacional viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Coritiba, de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Coritiba no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Internacional, un empate, segunda victoria para Internacional, segundo empate y tercera victoria para Internacional, es decir que Internacional es el favorito. Veamos cómo le va a Internacional jugando como local. Internacional jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Internacional juega bien como local. Y Coritiba como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Coritiba no juega bien como visitante, pero vemos que como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Internacional está en la posición 11 con 38 puntos y Coritiba está penúltimo en la posición 19 en zona de descenso con 20 puntos. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana Internacional y un 13% a que gana Coritiba. El pronóstico para este encuentro es: gana Internacional, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de España. El encuentro entre el Atlético de Madrid versus el Alavés. Veamos si bajas. El Atlético de Madrid tiene 4 bajas y Alavés tiene 1 baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas el Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Atlético de Madrid viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca 2 goles. Y a la vez de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 derrotas, es decir que a la vez no viene jugando bien, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Atlético de Madrid, una victoria para el Alavés, segunda victoria para el Atlético de Madrid, tercera victoria para el Atlético de Madrid y cuarta victoria para el Atlético de Madrid, es decir que el Atlético de Madrid es el favorito. Veamos cómo le va al Atlético de Madrid jugando como local. Y el Atlético de Madrid jugando como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como local. Y a la vez como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que a la vez no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Atlético de Madrid está en la posición 4 con 22 puntos y a la vez está en la posición 17, muy cerca de la zona de descenso, con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 65% a que gana el Atlético de Madrid y un 10% a que gana Alavés. El pronóstico para este encuentro es: gana el Atlético de Madrid, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más activa del mundo, que es la Premier League de Inglaterra. El encuentro del West Ham versus el Everton. Veamos si hay bajas. West Ham tiene 1 baja y Everton tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas,
un empate, 2 victorias, es decir que West Ham juega irregular, pero vemos que como mínimo marca un gol. Y Everton, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Everton viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para West Ham, una victoria para el Everton, segunda victoria para West Ham, tercera victoria para el West Ham y segunda victoria para Everton, es decir que West Ham es el favorito. Veamos con a West Ham jugando como local, y West Ham jugando como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que West Ham juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Everton como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Everton juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones West Ham está en la posición 9 con 14 puntos y Everton en la posición 16 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana West Ham y un 29% a que gana Everton. El pronóstico para este encuentro es gana West Ham, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Aston Villa versus el Luton. Veamos si hay bajas. El Aston Villa tiene 5 bajas, casi la mitad de equipo, y el Luton tiene 4 bajas. Toman en cuenta el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas Aston Villa de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Aston Villa viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Y Luton de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que Luton no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Luton, segunda victoria para Luton, tercera victoria para Luton, una victoria para Aston Villa y cuarta victoria para Luton, es decir que Luton es el favorito. Veamos cómo le va Aston Villa jugando como local, y Aston Villa jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Aston Villa juega bien como local, y Luton como visitante tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que Luton no juega bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones Aston Villa está en la posición 5 con 19 puntos y Luton está en la posición 18 en zona de descenso con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 71% a que gana Aston Villa y un 9% a que gana Luton. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Aston Villa y como mínimo se marcarán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Liverpool versus Nottingham Forest. Veamos si hay bajas. Liverpool tiene 4 bajas y Nottingham Forest también tiene 4 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Liverpool viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Nottingham Forest de los últimos 5 encuentros tiene 4 empates, una derrota, es decir que Nottingham Forest no viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Liverpool, una victoria para Nottingham Forest, segunda victoria para Liverpool, un empate y tercera victoria para Liverpool, es decir que Liverpool es el favorito. Veamos cómo le va a Liverpool jugando como local, y Liverpool jugando como local tiene 5 victorias de 5, es decir que juega muy bien como local y como mínimo marca 2 goles. Y Nottingham Forest como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, es decir que Nottingham Forest no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Liverpool está en la posición 4 con 20 puntos y Nottingham Forest en la posición 15 con 10 puntos. Las casas de apuestas le dan un 73% a que gana Liverpool y un 9% a que gana Nottingham Forest. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Liverpool y como mínimo se marcarán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al derby de Manchester, el encuentro del Manchester United versus el Manchester City. Veamos
Veamos bajas. El Manchester United tiene 3 bajas, 4 o 5 bajas, casi la mitad de equipo. Y el Manchester City tiene 2 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Manchester United de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Manchester United viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y el Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Manchester City también viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Manchester City, una victoria para el Manchester United, segunda victoria para el City, tercera victoria para el City y cuarta victoria para el City. Es decir que el Manchester City es el favorito. Veamos cómo va el Manchester United jugando como local. Y el Manchester United jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Manchester United juega bien como local. Y el Manchester City como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que el Manchester City no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, el Manchester City está en la posición 3 con 21 puntos. Y el Manchester United en la posición 8 con 15 puntos. Las casas de apuestas le dan un 30% a que gana el Manchester United y un 47% a que gana el Manchester City. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo se marcarán 3 goles. Más 2.5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio, la Serie de Italia. El encuentro entre el Inter versus la Roma. Veamos bajas. El Inter tiene 2 bajas y la Roma tiene 4 bajas, casi la mitad del equipo. Vamos a las estadísticas y en las estadísticas, a Inter de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que Inter viene jugando bien. 4 victorias, 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Roma de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Inter, una victoria para la Roma, segunda victoria para Inter, tercera victoria para Inter y cuarta victoria para Inter. Es decir que Inter es el favorito. Veamos cómo va a Inter jugando como local. Y el Inter jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que Inter juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y la Roma como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir que la Roma juega irregular como visitante, pero vemos que como mínimo marca un gol. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones Inter está en la posición 2 con 22 puntos y la Roma en la posición 8 con 14 puntos. Las casas de apuestas le dan un 56% a que gana Inter y un 25% a que gana la Roma. El pronóstico para este encuentro es: gana Inter, gana el local. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te dejes un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Al ese enlace te registras e ingresas el código de promoción 2627 o escaneas este código QR, abres el enlace, te registras e ingresas el código de promoción 2627. Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.